¿Qué es lo que, mi gente? Aquí le tengo el video que estaban esperando. Hoy vamos a hablar qué es soporte y resistencia. Ok, soporte y resistencia. Vamos a hablar de cómo se usa y cómo identificarlo. Entonces, empecemos. Vamos a poner soporte primero. Vamos a hablar de soporte primero. Entonces, soporte, como el nombre lo dice, es un lugar donde el precio de la criptomoneda, el future o la acción que ustedes estén usando, el precio viene bajando a ese lugar y cuando llegue a ese lugar, de ahí rebota. Entonces, cuando el precio vuelve a ese lugar, vuelve y rebota. ¿Por qué? Porque ahí tiene soporte. El mismo nombre lo dice, soporte. Entonces, la resistencia viene siendo lo opuesto. Es cuando el precio viene de subida, viene subiendo y llega a un lugar y de ahí se desploma, de ahí baja. Y entonces hay mucha gente que ponen una línea aquí a donde está, a donde va el soporte, y hay gente que ponen una línea donde está la resistencia. Pero yo siempre digo, el soporte y la resistencia no es exactamente una línea, tienen que usar una área. Por eso a mí me gusta siempre, cada vez que yo veo un soporte, yo pongo una área que yo sé que de ahí, de esa área, puede que rebote. Entonces, ahora vamos a ver cómo identificar soporte y resistencia en el gráfico, porque es muy diferente cuando te lo están enseñando en un libro, cuando te lo están enseñando con líneas, así, de cómo se ve en el gráfico. Entonces hay que aprender a identificarlo. Entonces vamos aquí al gráfico de Bitcoin. Como pueden ver, si ustedes pueden ver aquí arriba, el precio llegó a esta área aquí arriba. Y si ustedes se fijan, de ahí, cuando llegó ahí, bajó, después volvió y subió aquí arriba y bajó otra vez. Después lo vemos que volvió y subió dos veces y de ahí volvió y cayó. Entonces ya ustedes se están imaginando que eso ahí arriba, que una resistencia, porque el precio cada vez que llega ahí no pasa de ahí. Entonces, igualmente, si ustedes se fijan abajo, eh, ustedes ven que también hay un soporte, que es esta área de ahí. Si ustedes se fijan en esa área, cada vez que el precio llegaba cerca de esta área, ustedes que ve, vuelve y sube. Y cada vez que baja esa área otra vez, vuelve y sube. Y cuando baja esa área otra vez, vuelve y sube. Entonces, ya que sabemos verlo más o menos en el gráfico, que ustedes lo pueden ver en el gráfico, ahora, ¿cómo se usa soporte y resistencia? ¿Cómo se usa? Bueno, la gente que le gusta comprar su criptomoneda, cuando llega a un soporte, ellos compran. Obviamente tienen que esperar la confirmación, pero la confirmación eso va a ser en otro video. Entonces, la gente que están haciendo shorting, para los que no saben, es cuando tú haces dinero cuando el precio está de bajada, cuando el precio está cayendo. Entonces, también cuando tú estás haciendo shorting, tienes que esperar la confirmación para tú saber de que tú vas a hacer shorting ahí. Entonces, ya que sabemos de para qué se usa o cómo se usa, entonces ahora vamos a hablar de otro tipo de soporte y resistencia. Entonces, aquí estamos hablando de soporte y resistencia así horizontal, ¿verdad? Pero soporte y resistencia también puede ser una línea vertical. Si ustedes se fijan, esa línea, cada vez que la topaba, si ustedes se fijan, cada vez que topaba esa línea, el precio la tocaba y bajaba. El precio la tocó aquí y bajó. Y volvió y la tocó aquí y volvió y bajó. Entonces, por eso también yo digo que tienen que aprender a hacer los soportes y la resistencia así, con la línea horizontal y con la línea vertical. Con la línea horizontal es más fácil, porque ustedes ven que de una vez ustedes ven que hay como un piquito aquí, de una vez de ahí, de que vuelve y toca ese piquito aquí, vuelve y sube. Pero eso de las líneas, cuando van así,
vertical, eso va a tener que ser un video un poquito más largo, porque en realidad es un poco más profundo que solamente poner una línea. Hay que saber cómo empezar a poner la línea, cuando el precio empieza a bajar, cómo identificarlo. Pero si se fijan, cuando ustedes ponen la línea ahí, que el precio estaba respetando la línea muy bien, ustedes ven que cuando el precio rompió la línea, que llegó y rompió ahí, de ahí subió. Viene siendo también, si ustedes fijan aquí también, aquí había una pequeña línea. Si ustedes ven, el precio después que la rompe está arriba de la línea, la prueba y de ahí vuelve y sube. Entonces, por eso es que yo digo también, si se fijan, vamos a poner una línea de otra forma, que sería la línea aquí, ahí. Vamos a borrar esta línea que está aquí. Entonces, de ahí, si ustedes se fijan, mi gente, el precio iba respetando esa línea que va subiendo ahí hasta que la rompió. Cuando la rompió, ustedes se fijan que el precio cayó. Entonces, eso es más o menos cómo ver, identificar y cómo usar soporte y resistencia. Entonces, aquí ustedes se fijan que el precio como que se fue un poco más para abajo de la línea o del área y después volvió a subir. Eso ya son un poco son como algunas técnicas que usan los traders como para hacerle trampa al lado opuesto. Entonces, después que le hicieron la trampa, que mucha gente pensó que rompió la línea, entonces ustedes ven que de ahí mucha gente empezaron a hacer shorting porque dijeron, bueno, el soporte se, se rompió y entonces lo que quiere decir es que el precio se va a desplomar. Pero si ustedes se fijan, el precio bajó y después subió, rompió arriba de la línea o del soporte y empezó a subir en Bitcoin. Entonces, eso es soporte y resistencia. Vamos a hablar próximamente de las confirmaciones en otros videos y un poquito más profundo de soporte y resistencia, porque hay otro tipo de soporte y resistencia que se llaman supply y demanda, que esos son áreas, pero eso van a ser temas para otros videos. Entonces ya aquí lo tienen, el video de soporte y resistencia. Espero que queden bien y nos vemos en la próxima.